creo que todavía estamos a tiempo de podernos reunir con el ministro de Transporte, con la ATU y poder tomar soluciones a esta grave dificultad. De no ser atendidos, desgraciadamente, muy a nuestro pesar, no vamos a estar en capacidad a partir del 17 de marzo de poder seguir prestando el servicio. Estamos ahora en comunicación con Ricardo Pareja, que es presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y el Callao. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días. Bienvenido a Hablemos Claro, aquí en Exitosa. Sí, buenos días. Marín, muchas gracias por esta invitación. Creo que es necesario que el público sepa lo que está pasando en el transporte urbano, ¿no? Bien, fíjate que esta semana estábamos bastante preocupados porque lo que está pasando a nivel mundial está generando algunos problemas para otros países que son dependientes de determinados productos, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que no produce petróleo, ¿no? Es decir, no cubrimos la demanda nacional, que creo que son algo así como que 250.000 barriles al día, ¿no? Entonces no tenemos esa capacidad y entonces tenemos que traer petróleo de otros países, ¿no? Entonces esta situación se está complicando a raíz de esta crisis en Rusia y en Ucrania. Entonces nos preguntábamos qué iba a pasar más adelante, porque claro, todo genera un efecto de espejo de arrastre, ¿no? Entonces nos termina tocando. ¿Y qué ha pasado? Que esta semana Petroperú ha anunciado, ¿no?, que se han incrementado sus tarifas, los precios de sus combustibles. Y esto obviamente tiene que llamarnos la atención. Yo decía, claro, partiendo porque el petróleo es un commodity importante, ¿no? Y esto genera, por ejemplo, el encarecimiento de otros productos, sobre todo productos, por ejemplo, que forman parte de la canasta básica, pero también afecta directamente a otros sectores que son importantes para la ciudadanía. Y preste usted atención a esto porque creo que seguramente le va a interesar. Si tocan su bolsillo, tocan fibras bastante sensibles. Entonces llamamos a los amigos del transporte en general, porque claro, ellos se van a ver afectados, van a tener que pagar más por el combustible y esto va a tener que generar además un alza en los pasajes. ¿O me equivoco, Ricardo? Sí, más bien yo quisiera manifestar, antes de expresarme sobre el combustible, que en todo país civilizado y en todo país donde que se quiere que el país vaya hacia adelante, la primera prioridad que tiene que tener el Estado es garantizar un transporte urbano coherente, ordenado, eficiente, seguro. Es esa función del Estado garantizar, porque ¿qué sucede? Si el transporte formal se va a la quiebra, el país se termina desgraciando, porque en cualquier país del mundo donde no haya un respeto a las normas, un respeto a un transporte ordenado, desgraciadamente la informalidad lo único que haría es mandar a la quiebra al país, puesto que no respetan protocolos, distanciamiento, tratan mal al público, se dan la vuelta donde quieran, y eso haría de que el transporte sea un retroceso para el país, tanto para ahora que van a empezar las clases, el tema de poder comercializar, la salud, todo está relacionado con tener un transporte eficiente. Es por ello que, por citar un ejemplo, si en un país existe una pandemia como la del COVID y el gobierno es indiferente y no toma acciones como por la vacunación o protocolos, la atención, el país terminaría pues contagiándose al 100%, todos. Es responsabilidad del gobierno atender las vacunas y todo lo que se requiere para evitar esos contagios. De igual forma, si en el país el transporte formal, que es el segundo, después de la salud, es el principal, es el principal medio para el desarrollo del país, en lo que el Estado está en la obligación de poder satisfacer la necesidad del público usuario. ¿Qué sucede? Ante la pandemia, todos los transportistas hemos sufrido un duro golpe, puesto que todos nuestros ingresos han disminuido, han bajado. Todos nuestros ingresos de antes de tener que llevar pasajeros parados y sentados, ahora solamente podíamos llevar pasajeros sentados. Y si a eso le sumamos, en las horas puntas hay gente, pero en las horas valle la gente se moviliza lo necesario y muchos buses van por debajo de su capacidad que normalmente tenemos. Entonces eso ha afectado duramente nuestra economía. Y si encima de eso, de que ha bajado nuestra economía, sube el combustible, lo lógico es que el pasaje tenga que estar 2 o 3 veces más de lo que cuesta, porque si antes llevábamos 80 pasajeros
y ahora solamente podemos llevar 25 o 30, es lógico por una cuestión natural, lo que uno podría pensar, el pasaje tendría que subir a 3 veces, pero lógicamente en esta situación de tanta necesidad es imposible que el público esté en la capacidad de poder pagar más de la tarifa. Es ahí donde tiene que intervenir el Estado. El Estado tiene que intervenir para que esa alza que se tendría que trasladar al pasajero lo asuma el Estado a manera de un subsidio, a manera de repente de un combustible para el transporte urbano en condiciones que se pueda adquirir en mejor facilidad. Es incoherente poder ver que nuestro combustible tenga un impuesto selectivo al consumo, como que si fuese un bien lujoso para el transporte urbano. Entonces, bajo eso, nosotros nos sentimos realmente indignados, porque hemos presentado propuestas tanto al Ministerio de Transporte como a la ATU, hemos presentado propuestas para mejorar la calidad del servicio. Nosotros no quisiéramos que se nos vea como los malos de la película por malos transportistas. En este momento, desgraciadamente, existe una enorme cantidad de piratas que lo que no solamente nos afectan económicamente, nos afectan. Entiendo tu punto de vista. Ustedes hace mucho tiempo tienen demandas para buscar que el sector sea mucho más formal, pero hay idas y venidas, retrocesos que se van dando, designaciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que son bastante llamativas, ¿no? Pero aquí hay una pregunta puntual que sí quisiera que por favor la resolvieras por el tiempo que tenemos. Hay una afectación, ¿no es cierto?, en el precio, el incremento del combustible. ¿Eso va a llevar a que ustedes tomen una decisión más adelante y se incrementen los pasajes o no? Mira, nosotros lo que menos quisiéramos es afectar al público usuario. Nosotros, mediante Exitosa, quisiéramos hacer un llamado al nuevo ministro de Transporte, para que el señor Bustamante podamos reunirnos, nos escuche y poder evitar que el transporte a partir del 17 de marzo, en la cual nosotros hemos ya acordado una paralización del servicio, no se pueda ver perjudicado el público. Creo que todavía estamos a tiempo de podernos reunir con el ministro de Transporte, con la ATU, y poder tomar soluciones a esta grave dificultad. De no ser atendidos, desgraciadamente, muy a nuestro pesar, no vamos a estar en capacidad a partir del 17 de marzo de poder seguir prestando el servicio, no porque no quisiéramos, sino porque ya no nos es imposible, es insostenible el poder tener en plena pandemia una baja en el aforo y encima tener que pagar más prácticamente el doble de lo que antes estaba a 10, ahora está a 18, 19 soles el combustible, que es el principal elemento. Es por ello que nosotros el día lunes estamos teniendo una asamblea general con todos los transportistas para poder tomar decisiones que se ratifique esta previa ya acuerdo que hemos tomado, que a partir del 17 se paralizaría el servicio. Entiendo que y ojalá que eso se pueda dar. Entiendo que la paralización está convocada por 24 horas el 17 de marzo, ¿no? Claro, pero aquí hay un motivo principal, que es la falta de estabilidad jurídica que viven los transportistas, de lo que ya has venido señalando al inicio. Eso es importante. Sin embargo, en esta posible reunión que ustedes busquen con el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, habrá esta demanda de que, por ejemplo, el precio primero, que se quite el impuesto selectivo al consumo, que no solamente es una demanda de ustedes, sino del transporte interprovincial. Lo otro, que además exista un subsidio, ¿no?, para el tema de la compra de combustible. Pero eso también pasa porque, por ejemplo, los combustibles vuelvan nuevamente a un fondo de estabilización, ¿o no? Mire, el tema es bastante amplio, puesto que ya hubo un precedente de un decreto de urgencia que fue el 079, en la que establecía un subsidio por los kilómetros recorridos de las empresas para poder compensar esa dificultad. No solamente es el tema de la rebaja del impuesto selectivo al consumo, sino que el gobierno pueda atender durante este tiempo de pandemia el pasaje no pueda subir como lo está haciendo con el metropolitano, con los corredores. O sea, nosotros no estamos en contra de ello, que le den subsidio al metropolitano y al corredor, pero ellos están recibiendo subsidio durante todos los meses de pandemia. Nosotros trasladamos a las mismas personas. Es pues totalmente injusto que para un sector que solamente es el menos del 15% reciba un subsidio, y para el otro sector de transporte que representamos el 85%, cero subsidio. Es bajo ese ámbito que nosotros estamos pidiendo
3 puntos en general. Estabilidad jurídica, que hubo un acta firmada por 3 ministros, tanto la doctora Dina Boluarte como el señor Aníbal Torres y el anterior ministro Juan Silva. Los 3 firmábamos un acta con los transportistas en la cual se establecía, 1, la estabilidad jurídica, 2, el tema relacionado al combustible, y 3, era el tema de la informalidad, que tanto daño nos está haciendo. Es imposible entender por qué la autoridad está fomentando que haya más informalidad, que señor perjudica Pareja, no solamente el pueblo. Señor Pareja, tengo un minuto y creo que esto es válido, ¿no? Porque seguramente se estarían preguntando. De no encontrarse una solución se van al paro, ok, pero claro, el sistema de transportes tiene que en algún momento volver a funcionar y tenemos una condición bastante adversa, como ya lo decía, que está disparando los precios de, por ejemplo, los combustibles. De continuar y hacer o tomar una decisión ustedes, ¿en cuánto más se podría encarecer, por ejemplo, un pasaje en el transporte público? Mira, dentro de los estudios técnicos que se han realizado con nuestro equipo, en condiciones normales, antes de la pandemia, el promedio de un pasaje era $1.50. Porque había pasajes directos que eran de 2 soles, 3 soles, pero también había lo que se conocía la China del 50 céntimos y el sol. Pero como promedio era $1.50. Debido al aforo que se bajó y a la poca cantidad de pasajeros que querían trasladarse, como era natural por el COVID, el pasaje disminuyó, que si antes entraba 100, ahora solamente estaba ingresando 30 o 40. Entonces bajamos al 40% de nuestros ingresos, mientras que los egresos, los gastos, se mantuvieron igual. O sea, por COVID los gastos no bajaron, se mantenía. Entonces el pasaje, dentro del estudio técnico... Claro, que se realizó, pero breve, ¿cuánto más podría...? 50, ya, aquí le digo, de $1.50 debió de haber subido a 4.50 o a 5 soles, pero era imposible poder sostener ese pasaje para el público que estaba tan golpeado. Es por ello que esa diferencia que no lo puede pagar el público, debe el Estado subvencionar hasta que dure el COVID. Pero el pasaje tendría que subir técnicamente a 4.50, que en estas circunstancias pues es imposible que el pasajero lo pueda hacer. Es por ello que el transporte se iría a la quiebra de no tener el transporte formal, porque el informal sí se da la vuelta donde quiera. Bien, señor Pareja. Pero el formal... Bien, muchas gracias, un fuerte abrazo. Así están las cosas en el transporte público. Tome apunte usted y preste atención. El 17 de marzo no habrá transporte público por 24 horas y esto puede avanzar si es que no hay una solución inmediata. Además de esto, se produciría un encarecimiento en el pasaje que usted paga.